Hola, bienvenidos a este curso. Mi nombre es Ismael Briasco. Hace 20 años que me dedico al mundo digital, al mundo de los negocios digitales. He tenido mis emprendimientos y hoy me dedico principalmente a ayudar a empresas en todo lo que es la transformación digital. Y bueno, quería darle la intro a este curso que básicamente vamos a hablar sobre cómo armar planes de marketing, cómo pensar en todas las estrategias necesarias para poder implementar soluciones digitales o estrategias digitales en sus compañías. Arrancamos hablando de el análisis de la situación, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer para cuando tenemos que analizar la situación de una estrategia de marketing? Bueno, una de las estrategias más utilizadas al momento de pensar cómo armar un plan de marketing, primero es entender cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, las oportunidades y las amenazas que tiene nuestro producto o nuestro servicio en el mercado. Para esto se utiliza una herramienta muy conocida que se llama FODA y en algunos otros países la pueden escuchar como DAFO o bueno, depende incluso hasta el idioma puede cambiar, pero normalmente la conocemos como FODA, que significa básicamente fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando hacemos un análisis de situación, tenemos que dividir básicamente en 4 cuadrantes, ¿no? Y esos 4 cuadrantes a su vez en 2. Tenemos por un lado lo que es el análisis interno, que tiene que ver con las debilidades y las fortalezas de nuestra compañía, ¿sí? O sea, dónde estamos débiles, básicamente todos los aspectos negativos que tenemos en la situación interna de la compañía y actual. Sí, es importante que cuando hacemos un FODA siempre pensemos en lo actual. Y por otro lado, ¿cuáles son las fortalezas, ¿no? ¿En qué se diferencia nuestra empresa del resto? ¿Cuáles son los factores positivos que tiene nuestra compañía? Y por otro lado, tenemos el análisis externo, ¿sí? Que tiene que ver con las amenazas y las oportunidades, y amenazas tiene que ver básicamente con todos los aspectos negativos, ¿sí? Del entorno exterior y la proyección futura de nuestro negocio. Y por otro lado, ¿qué oportunidades tenemos en nuestro negocio? Siempre hablando de aspectos positivos, cuando hablamos del análisis externo, y cuál es la proyección futura de estas oportunidades. Bueno, y hasta acá lo que hablamos básicamente es cómo analizar la situación de nuestra compañía utilizando la metodología DAFO o FODA, depende de nuevo desde dónde lo busquemos o de qué tipo de literatura vayamos a leer, pero lo importante ahora es que nos metamos de fondo en cómo hacer un FODA y es lo que vamos a hablar en la siguiente clase. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo hacer un análisis interno de la compañía. Y en este momento es cuando tenemos que volvernos muy autocríticos, ¿no? Tenemos que hacer un examen de conciencia de nuestra empresa y ser completamente honestos con nosotros mismos, porque por supuesto, si hacemos un análisis y no somos honestos, los resultados van a terminar siendo algo que no nos va a servir para poder hacer el trabajo correcto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, básicamente, por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de marketing que nos fijamos? ¿Sí? ¿Tenemos objetivos claros? ¿Los comunicamos a toda la compañía? ¿O es algo que solamente nos lo guardamos para nosotros? ¿Son los correctos o deberíamos haber hecho otros? ¿Logramos alcanzar algunos de estos objetivos o solamente estuvieron ahí dibujados en una pizarra o en algún PowerPoint o en algún Word y pero no les dimos seguimiento y no los alcanzamos? ¿Qué recursos humanos necesitamos para poder alcanzar esos objetivos? ¿Los que tenemos son adecuados o necesitamos contratar gente nueva? Esas son algunas de las preguntas que podemos hacernos, ¿no? Otra puede ser también, ¿cuál es la estrategia de marketing? O mejor dicho, ¿tenemos una estrategia de marketing clara?
¿O estamos simplemente actuando según como vemos el mercado? Bueno, todas estas preguntas nos hacen mirarnos para adentro y conocer bien en dónde estamos parados en este momento para poder definir cuáles son todas los problemas que tenemos como compañía y cómo enfrentarlos, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, podemos pensar si el camino que estamos eligiendo, el posicionamiento que estamos buscando es el correcto, es el que realmente queríamos, o si la estrategia que tenemos definida es funcional o no a los objetivos que definimos. Y algunas de las herramientas que podemos utilizar para poder detectar, hacer todo este análisis, pueden ser encuestas, ¿sí? Encuestas tanto internas como externas. ¿Y por qué? Porque, por supuesto, nuestros empleados son los que conocen el día a día de la compañía y entienden las problemáticas que a veces nosotros, si estamos en una posición jerárquica, nos la perdemos y es súper interesante enriquecernos de la información que tienen nuestros empleados. Pero por otro lado también hablar con clientes, ¿sí? Clientes que hayan experimentado el pasar por todos nuestros procesos y ver cómo les fue, que nos cuenten, dónde encontraron problemas. Es más, buscar que hacerles preguntas las más difíciles posibles, porque lo que queremos en esta etapa no es que nos tiren rosas, no es que nos digan cosas bonitas, sino justamente que nos digan todos los problemas que encontraron para así poder trabajar en ellos y solucionarlos y que los clientes futuros no vuelvan a pasar por esas experiencias. Cuando hacemos también análisis interno, también tenemos que recopilar todo lo que nos pertenece, ¿sí? Todos los bienes. ¿Cuáles son todos los bienes que tiene la compañía? ¿Sí? Estos bienes son bienes que caducan, son bienes que se deprecian. ¿Tenemos un plan para eso? Eso puede llegar a incluso afectar en las estrategias que definamos. ¿Qué capacidades tenemos? ¿Qué capacidades tenemos como compañía? ¿Qué capacidades tenemos de recursos internos? ¿Tenemos procesos? ¿Cómo son esos procesos? ¿Están bien armados? ¿O fueron armados quizás hace 3, 4 años y hoy son obsoletos y nunca más los revisamos? Bueno, todas estas herramientas y todas estas preguntas son las que tenemos que hacernos al momento de definir el análisis interno de un FODA. Y luego pasamos a hacer análisis externo, ¿sí? Básicamente conocer el entorno, conocer el mercado en el que estamos parados, ¿sí? Cuáles son las variables macroeconómicas que pueden afectarnos, hacia dónde está yendo el mercado, qué está haciendo la competencia, ¿sí? Es muy importante tener claro, primero, quién es la competencia y segundo, qué están haciendo, ¿sí? ¿Están más adelantados que nosotros? ¿Pudieron implementar algunas estrategias que nosotros aún no pudimos? ¿O tienen algunas estrategias interesantes que nosotros no estamos viendo? ¿Podemos adaptarlas a nuestro mercado? Bueno, todo eso son cosas que tenemos que entender para poder hacer este análisis externo. Incluso si hay rivalidad entre empresas, ¿sí? Tenemos competidores que están rivalizándose, o sea, están enfrentados. Bueno, quizás es una oportunidad para nosotros entrar ahí como el tercero en discordia y encontrar un lugar para posicionarnos fuera de esa pelea. O, por ejemplo, entender qué tan difícil es salir a la cancha en el sector en el que estamos, ¿sí? ¿Es un sector complicado? ¿Es un sector donde la competencia es muy dura, es muy difícil? ¿O es un sector en el cual la barrera de entrada es muy baja, que puede tener sus pros, como bueno, nada, facilitarnos el poder entrar rápidamente, pero también eso facilita que muchos más puedan entrar y nos encontramos con un mercado saturado? Bueno, todo este tipo de análisis tenemos que hacer al momento de ver cómo está la parte exterior, ¿sí? Entender cuáles son las oportunidades que tenemos en el mercado y las amenazas que tenemos en el mercado. Y por otro lado, como les conté también cuando hacemos el análisis interno, tenemos algunas herramientas que nos permiten hacer todo este tipo de evaluaciones, ¿no? Esto que les decía recién, ¿no? El tener los datos del entorno, los datos de la industria, cómo está la competencia, cómo son nuestros clientes, dónde están estos clientes, ¿sí? ¿En qué consumen? ¿Cómo buscan el tipo de servicios o contenidos que nosotros brindamos? Conocer a clientes es muy importante y eso lo vamos a ver más adelante en el curso, cómo armar un perfil, por ejemplo, de cliente ideal al que queremos llegarle. Bueno, y vamos a ver algunos ejemplos de FODA y, por ejemplo, arranquemos con fortalezas. Algunos ejemplos de fortalezas puede ser un lugar agradable de trabajo. Eso puede ser una fortaleza, ya que hace
que nuestros empleados estén cómodos y trabajen de manera más eficiente. La calidad del producto final, si tenemos un producto final de buena calidad, es una fortaleza porque es algo que van a destacar nuestros clientes. Créditos para los empleados, por ejemplo, que las oficinas estén bien equipadas y con equipamiento de excelente calidad y de buenas condiciones, también es muy importante para mantener la salud de nuestros empleados y que haya un clima ameno de trabajo. Que los recursos humanos estén motivados, ¿sí? Esto mucho tiene que ver también con lo que dijimos antes, con procesos técnicos y administrativos de calidad, ¿sí? Que eso ayuda a que todos los procesos internos de la compañía sean ágiles, sean rápidos y no generen trabas. Servicios de alto nivel, ¿no? Ofrezcamos servicios de alto nivel para nuestros clientes. Eso también puede ser una fortaleza al momento de destacar en un FODA. Ejemplos de debilidades, ¿sí? Debilidades podría ser salarios deficientes y pagos no puntuales. Sí, eso puede bajar, por supuesto, la moral de nuestros empleados y generar que terminen entregando soluciones y su trabajo sea deficiente. Que los equipos de la oficina estén dañados, sean viejos, estén obsoletos. No capacitar al personal, ¿sí? Es muy importante. Y bueno, y más si encima estamos metiéndonos en el mundo digital, es muy importante que la gente que trabaja con nosotros esté capacitada y esté actualizada, ¿sí? Piensen que en el mundo digital lo que aprendemos hace 6 meses, hoy ya es obsoleto. Entonces hay que estar constantemente capacitándose y por supuesto Platzi es un lugar ideal para hacerlo, ¿no? Problemas financieros, ¿sí? Si el tener problemas financieros también no solo afecta la moral de nuestros empleados, sino que también afecta a las posibilidades que tengamos de poder hacer un montón de estrategias para poder crecer. Tener bajos niveles de ventas, falta de planeación, ¿sí? Que esto justamente es mucho de lo que vamos a ver en este curso. Que nuestra gerencia sea deficiente, ¿sí? Tener recursos en lugares estratégicos de la compañía, pero que no estén preparados realmente para afrontar esas responsabilidades. No dar incentivos al personal, no dar créditos, por ejemplo, ¿sí? No lograr mantener de alguna manera incentivada a la gente en su lugar de trabajo. Estos son algunos de los ejemplos de debilidades. Y ahora vamos a pasar a algunos ejemplos de oportunidades que podemos detectar en el ámbito exterior, ¿no? Por ejemplo, el constante crecimiento de la industria puede ser una excelente oportunidad, porque por supuesto, si está creciendo la industria, quiere decir que hay espacio y hay lugar para invertir y para nosotros también poder crecer y aprovechar ese crecimiento de la misma. Que haya una alta demanda, ¿sí? De nuestros productos o servicios que vendemos, eso también es una oportunidad. Que, por ejemplo, haya una baja de tarifas, ¿sí? Eso también puede ser una oportunidad que podemos aprovechar para salir al mercado. Que haya necesidad de nuestro producto, bueno, eso más que una oportunidad, yo lo definiría hasta como una necesidad, ¿no? O sea, si no hay necesidad de nuestro producto, por lo tanto, no estamos en un problema, ¿no? O sea, se convertiría prácticamente en una amenaza. Y justamente hablando de amenazas, algunos ejemplos de las mismas, ¿sí? Que haya una fuerte competencia puede ser una amenaza desde un cierto punto de vista, el más tradicional, y también podría ser una oportunidad si tenemos realmente, por ejemplo, un producto muy diferenciador de la competencia. Eso podría ayudarnos a que la competencia ya tenga establecido nuestro servicio, nuestro producto y salir nosotros con un valor agregado importante y convertir esa amenaza
en oportunidad. Pero normalmente se lo suele ver como una amenaza. Que haya un aumento de precios puede ser una amenaza. Que haya poca o baja contratación de empleados, ¿sí? También es una amenaza a nuestro negocio porque no nos va a permitir crecer y seguir entregando servicios de calidad o productos de calidad. Que la competencia esté muy consolidada en el mercado, ¿sí? No sé, ejemplos de estos hay muchísimos, pero por ejemplo Coca-Cola, ¿no? Fíjense el caso de Pepsi histórico, ¿no? Que ha intentado posicionarse en el mercado frente a un competidor que le ha copado prácticamente el mercado y nunca han podido salir de ese lugar de segundos, ¿no? Y otro ejemplo de amenaza es que haya un bajo crecimiento en la organización o en la empresa, ¿sí? Que tengamos estadísticas de año tras año de poco crecimiento y que no estemos logrando dar vuelta a eso. Eso claramente es una señal de amenaza. Pero lo más importante cuando terminamos de definir nuestro FODA, ¿sí? Es que terminemos en acciones, ¿sí? Entonces, cada etapa del FODA tiene que terminar en una acción. Y esto lo ejemplifico acá con estos verbos, ¿sí? En el caso de las debilidades, lo que tenemos que hacer es buscar las maneras de corregirlas, ¿sí? Las debilidades están y van a estar siempre. Toda empresa va a tener debilidades. Eso es inevitable. Lo importante es que hagamos las acciones necesarias para corregirlas, ¿sí? Lo importante acá no es tanto que encontremos las debilidades, que es lo más normal del mundo. Lo importante acá está en que seamos capaces de tomar acciones para corregirlas. En el caso de las amenazas, bueno, ver cómo las afrontamos, ¿sí? No es cuestión de quedarnos llorando en un rincón de, tenemos estas amenazas en el mercado y no podemos hacer nada. No, bueno, es buscar de qué manera puedo enfrentar estas amenazas y dar las vueltas y convertirlas quizás en oportunidades. En el caso de las fortalezas, por supuesto, seguir haciendo lo que hicimos hasta ahora para poder mantener esas fortalezas, ¿sí? Y ver qué acciones nuevas podemos encarar para incluso fortalecer más esas fortalezas, valga la redundancia. Y por último, en el caso de las oportunidades, bueno, es ver cómo las podemos explotar, ¿sí? Todas las oportunidades que detectemos en el mercado, ver qué podemos hacer para poder explotarlas, ¿sí? Y hacerlas mucho más, convertirlas el día de mañana en fortalezas de nuestra compañía. Bueno, y hemos llegado al final de esta clase y bueno, espero que les haya gustado y les quiero dejar con una tarea, ¿sí? Los invito a que armen el FODA de sus empresas, su proyecto o su idea que tengan dando vuelta, que armen el FODA y lo suban a la plataforma. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Bueno, en esta clase vamos a ver segmentación, selección y posicionamiento del mercado. Pero antes de entrar en la clase de lleno, quiero que repasemos un poquito al consumidor, ¿sí? ¿Cómo era el consumidor de antes? Fíjense en esta imagen que están viendo acá en pantalla. Venimos de una época, ¿sí? Venimos de épocas en realidad, ¿no? De una época, de varias épocas, en las cuales el consumidor era tratado básicamente como, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Como una oveja, ¿no? Las marcas le decían al consumidor lo que tenía que consumir y el consumidor no tenía muchas opciones. Veía la tele y tenía como mucho un canal o 5 canales o no mucho más y prácticamente en todos veía las mismas publicidades. Entonces le llegaba la información y a todos a la vez, ¿sí? Era muy común, como se ve en la imagen, era muy común en esa época estar todos alrededor de la pantalla de la tele o de la radio, antes incluso de la tele, y escuchar todos el mismo mensaje. Entonces el mensaje era para toda la familia, básicamente. Pero bueno, esto fue cambiando, ¿no? A partir de que empezaron a aparecer nuevos medios de comunicación, ¿sí? Que la tele se expandió, que apareció el cable, bueno, todo lo que todos ya conocen, ¿no? Lo que vivimos. Incluso en la vía pública, ¿no? Que la tecnología haya permitido el poder llenar de carteles visuales y las luces. Imagínense, yo creo que la imagen perfecta de esto es Times Square en Nueva York, donde estamos siendo bombardeados enormemente por publicidades de todo tipo. Y esto también pasó en Internet, ¿sí? Hoy Internet es algo muy parecido a lo que vemos en esta imagen, ¿no? Estamos
todo el tiempo bombardeados por banners que se mueven, es constante, nos persiguen los banners por todos lados, que nos hacen retargeting, que nos llegan mails. Entonces realmente el consumidor hoy está abrumado, ¿sí? No sabe realmente qué elegir, y justamente como se cansó de que lo abrumen, se cansó de la cantidad de información que recibe, hoy se volvió mucho más exigente y mucho más selectivo al momento de consumir publicidades. E incluso llegamos al punto tal, como hoy en día, que tenemos aplicaciones para bloquear las publicidades de nuestros navegadores. Incluso está la última versión de Chrome, por ejemplo, que permite ya bloquear la publicidad desde dentro de Chrome sin necesidad de tener que instalar una aplicación de terceros. Y todo esto, ¿no? Todos estos cambios hizo que cambiara mucho lo que todos conocemos como la pirámide de Maslow, ¿sí? Que básicamente la pirámide de Maslow habla de las necesidades del ser humano, ¿no? Y la base de esa pirámide son esas necesidades que tienen que ver con las necesidades básicas, ¿no? Lo que nos permiten vivir, ¿sí? Que sería comer, beber, dormir, o sea, las necesidades, el dinero como para poder comprar productos, o sea, lo más básico, respirar, lo más básico. Y esto obviamente en modo de chiste, claramente, pero hoy las necesidades se le ha agregado un factor que tiene que ver con estar conectados, ¿no? Con tener wifi. Y en esta pirámide del siglo XXI en forma de broma y no tan broma, tiene que ver con esto de también estar conectados a internet. Y obviamente tiene que ver con este cambio que se generó a partir de que aparece internet en nuestras vidas, y que es muy similar a lo que pasó hace siglo y pico atrás, cuando apareció la electricidad, ¿no? La segunda revolución industrial, que la electricidad terminó convirtiéndose en un commodity, y hoy ni nos imaginamos vivir sin estar conectados a la red eléctrica, sin poder tener luz, sin poder estar, consumir una bebida fría de nuestra heladera. Bueno, Internet hoy está yendo por el mismo camino, está convirtiendo en una necesidad básica que en el futuro, si no tan futuro, quizás hasta en el presente, no vamos a poder vivir sin Internet, o por lo menos la sensación que vamos a tener es que no vamos a poder vivir sin Internet. Bueno, y justamente como venía diciéndoles que cambió el consumidor, cambió la manera en que nos movemos y funcionamos gracias a las nuevas tecnologías, eso también nos lleva a que tenemos que empezar a estudiar mucho mejor cómo es el público, cómo es el consumidor, y también entender cómo ese público tiene que ver con nuestra empresa. Entonces tenemos que encontrar ese público ideal, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, uno de los pasos más importantes que tenemos que hacer al momento de definir un plan de marketing digital es entender cuál es nuestro público objetivo, a quién queremos llegar. Obviamente no podemos apuntar a todo el mundo, ¿sí? Porque no todo el mundo va a consumir nuestros productos o nuestros servicios, excepto algunos casos muy particulares, pero en la mayoría de los casos no suele ser así. Entonces no podemos tratar a todos como si fueran clones, como vemos acá en la foto, ¿sí? Sino que tenemos que identificar a ese público ideal al cual queremos llegar. Y al momento que definimos este público objetivo, es importante, ¿sí?, saber que tenemos que utilizar dos sombreros, o más bien un sombrero y un bate en la mano, un sombrero que sea de experto en marketing y el bate, ¿sí?, como si fuéramos un cliente. ¿Sí? Tenemos que lograr poder pensar de las dos maneras para definir de manera correcta este público al que le queremos apuntar. Es importante, les quería mostrar este estudio, es muy importante tener en cuenta que la mayoría de los clientes que abandonan las empresas principalmente lo hacen, ¿sí?, por culpa nuestra, ¿sí? Un 68% de la gente abandona por el trato, ¿sí?, por el maltrato que recibe de las empresas. Y un 14% lo hace porque la calidad del producto es muy mala. O sea que el 82% de nuevo es nuestra culpa. Y fíjense qué interesante que esto lo podemos resolver. Por un lado, el 68%, que es el maltrato, cambiando la actitud como empresa, como marca, y el 14% restante en la aptitud, justamente, en generar productos de mayor calidad para brindarle a nuestros clientes.
Bueno, ¿qué es básicamente el público o target objetivo, ¿no? Básicamente a quiénes nos queremos dirigir, a quiénes queremos llegar, ¿sí? ¿Quiénes son nuestros posibles clientes? Primer paso, esto lo voy a dividir en varios pasos. El primer paso es la segmentación, ¿sí? Tenemos que poder segmentar y entender de nuevo cuáles son los gustos, quién es esa persona ideal a la que buscamos, ¿no? Entender entre qué edades se encuentra ese público ideal al que le queremos vender. ¿Es para hombres? ¿Es para mujeres? ¿Es para empresas, independientemente del sexo? ¿Qué intereses tienen estas personas? ¿Qué suelen consumir? ¿Dónde están sus hobbies? ¿Dónde están sus gustos? ¿Dónde viven las personas a que me quiero dirigir? ¿Sí? ¿Es un producto que solamente se va a vender en mi ciudad? ¿Es un servicio que solamente se va a vender en mi país? ¿O en la región? ¿O dónde? En tener muy claro también la geolocalización, a dónde queremos targetear nuestro producto. Por otro lado, ¿qué nivel adquisitivo tienen? ¿Sí? Nuestros servicios apuntan a un nivel adquisitivo alto, bajo, mediano. Bueno, entender también, o quizás a todos los públicos, entender también eso. ¿Y a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Hay un rubro en particular en el que trabajen todos nuestros públicos objetivos? Ese es el primer paso, entender, poder segmentar bien y armar ese cuadro, ¿sí? de información típica de nuestro usuario objetivo. El segundo paso también es entender si tenemos un solo público objetivo, porque quizás tenemos diferentes productos o diferentes servicios que apuntan a diferentes grupos de públicos objetivos distintos. Por ejemplo, podemos estar vendiendo zapatillas, ¿sí? Y podemos tener zapatillas para mujeres, zapatillas para hombres, y ahí cambia el público objetivo. Entonces tenemos que tener definido ambos tipos de público. O supónganse que somos una zapatería y vendemos zapatillas para running, y vendemos por otro lado también zapatos para salir de noche. Entonces el público va a ser muy distinto. No es lo mismo el runner que la persona que suele salir de noche. Quizás en algunos puntos coincidan o no, pero vamos a necesitar armar dos tipos de público objetivo diferentes. Por otro lado, ¿dónde lo encuentro, no? ¿Sí? ¿Dónde están estas personas? Pero no dónde están físicamente, sino dónde están consumiendo contenido. Por ejemplo, en redes sociales, en foros, en blogs, en qué países, en qué ciudades. Poder hacer ese cuadro de segmentación. Quizás en un país, imagínense que tenemos un producto que apunta, no sé, a China. En China no consumen las mismas redes sociales que consumimos en Latinoamérica. Entonces es importante también entender ese tipo de segmentación y poder cruzarla para poder encontrar esos públicos que estamos buscando. Por otro lado, ¿cómo puedo llegarles a estos clientes? ¿Sí? De nuevo, que en cada uno de estos lugares que hablamos antes, en las redes sociales, ¿sí? No tenemos que lanzarnos a todas las redes sociales de golpe. Tenemos que entender, bueno, ¿dónde están normalmente el público que buscamos? Si es un público, imaginémonos que estamos buscando un público de 45 años para arriba, y quizás depende, ¿no? Si es un público final, es una persona, no sé, ama de casa o amo de casa, si vamos a hablar correctamente. Si es una persona que se dedica a trabajar en la casa, quizás es mucho más común que lo encontremos en Facebook, pero si es un empresario o empresaria que trabaja en el mundo corporativo, es mucho más probable que lo encontremos navegando y utilizando mucho más LinkedIn. Entonces, entender también en qué lugares lo vamos a encontrar, cómo podemos llegarles y a través de qué mensaje. El siguiente paso, ¿sí? El paso 5, es qué tipo de contenido le voy a ofrecer, ¿sí? ¿Dónde está el valor que le voy a ofrecer con los contenidos que voy a generar? Por ejemplo, ¿de qué vamos a hablar en nuestro blog? ¿Vamos a hablar de nuestro producto o vamos a hablar de las necesidades que tiene un cliente tradicional? ¿Sí? Tenemos que también definir ese tipo de estrategias, ¿sí? ¿Qué contenidos voy a mover en las redes sociales? ¿Sí? Y no son todas lo mismo. No es lo mismo si voy a generar contenido para Facebook, si voy a generar contenido para Instagram o contenido para LinkedIn. Tenemos que también pensar que son redes distintas, que funcionan de manera distinta y que la persona, incluso cuando está navegando en LinkedIn, probablemente esté buscando cosas relacionadas a su trabajo, a sus negocios, y cuando esté en Instagram, esté en un momento de ocio. Entonces hay que también tener en cuenta ese detalle para poder generar contenidos de valor que sirvan para ese momento en que la persona está navegando. También tenemos que pensar si nuestro público objetivo, en el público objetivo que estamos pensando, qué tipo de contenido específico necesita consumir, ¿sí? Tenemos que estudiar su comportamiento y ver
qué es lo que consume normalmente y a raíz de eso generar contenidos acordes. Por otro lado, tenemos que ponernos a pensar, ¿sí? Como bien ven acá en el slide, ¿sí? Pensar en sus necesidades, entender qué palabras claves son las que suele utilizar, por ejemplo, al momento de hacer una búsqueda en Google, y lograr posicionarnos con esos contenidos que generemos para aparecer frente a su pantalla al momento que busca ese tipo de contenidos. Entonces es muy importante que definamos cuál es el valor que queremos generar con estos contenidos para llegar al público correcto. Paso 6. También es importante entender en qué horario se suele mover este público objetivo al que estamos atacando. Acá doy unos ejemplos de horarios más o menos tradicionales en que suelen funcionar las diferentes redes sociales. Esto tómenlo entre pinzas, es un parámetro estándar. Obviamente esto va a depender mucho del tipo de negocio o del tipo de producto que ustedes vendan. Si es un producto muy corporativo, probablemente en los fines de semana la gente no esté buscando ese tipo de contenidos y sí lo busque en los días de semana. Entonces también entender los horarios y los momentos correctos en el que se mueven nuestros públicos objetivos. Y el último paso, el paso 7, es entender qué dispositivo se utiliza, ¿sí? ¿Está normalmente desde el móvil? Bueno, si está desde el móvil tenemos que pensar que el contenido que generemos es un contenido muy rápido de consumir, que no tarde en cargar, que no sea muy pesado. Si está consumiendo desde su Smart TV, también hay que entender que es un tipo de contenido diferente, que está en un momento quizás de relajación en el living de su casa. Imagínense esto. No solamente en el presente, sino piénsenlo a futuro. Estamos en un año en el cual se están empezando a lanzar cada vez más productos novedosos, como metiéndolos de lleno en el mundo de la realidad virtual o la realidad aumentada, ¿sí? Se viene toda una movida muy fuerte con el tema de los lentes de realidad aumentada, por lo cual tenemos que también pensar en qué tipo de contenidos podemos generar en estos nuevos dispositivos, ¿sí? Por supuesto, si en este momento no tenemos consumidores utilizándolo, quizás no es para el plan actual, pero sí tenemos que pensarlo a futuro. Siempre tenemos que estar adelantados a lo que va a ser nuestro consumidor. No solamente lo que está haciendo hoy, sino hacia dónde va y hacia qué tipo de productos, hacia qué tipo de dispositivos va a estar utilizando en un futuro cercano. Y bueno, esto fue la parte de cómo definir nuestro público objetivo. Espero que lo puedan hacer luego para sus empresas. Y el siguiente punto que vamos a ver en la clase siguiente tiene que ver con posicionamiento. Cómo me posiciono, ¿sí?, en el mercado para lograr llegarle a este público objetivo. Los veo en la siguiente clase.